están? Soy Lorena Álvarez, bienvenidos a Barra Libre. Aquí en Preguntas Frecuentes, todo lo que concierne al efecto Barata. Finalizó este interrogatorio de 2 días y la verdad se llevó a todos los candidatos, autoridades, todo lo que pudo, partidos políticos a su paso. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a pasar algo al final o todos van a pasar piola? Porque la frase del momento es: yo no recibí, a mí la plata no me llegó. Nos acompaña Fernando Tuesta, experto en el tema, todo lo asociado a campañas, política, para tratar de entender qué es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Lorena. ¿Se viene peor o se viene mejor luego de las declaraciones de Barata? Claro, después del terremoto de ayer uno podría decir ya no hay algo peor, ¿no? Pero estamos en el Perú y siempre hay algo peor. Estamos en las réplicas. Estamos, sí. Mira, yo creo que las consecuencias, digamos, de este terremoto político las vamos a ir viendo conforme pasen los días. Porque, por ejemplo, el día de hoy han salido 2 hechos relacionados con Fuerza Popular. El primero, la carta ya famosa de Yoshiyama. Esa carta que los hunde un poco más. Sí, pero ¿no? Qué mala suerte tienen para responder. Porque claro, ¿cuál es el tema? Digamos, si no han visto la carta, originalmente cuando José Klimper la publica en las redes sociales dando la explicación, los descargos de Yoshiyama, porque no está en el Perú, resulta que arribita, en el lado izquierdo, estaba la fecha, y la fecha es 27, y la declaración la dio el 28. ¿Cómo haríamos? Pero una cosa, lo manda además desde su celular, porque ya aparece enviado por el celular con fecha 27. Es decir, una carta escrita antes de la declaración de Barata. Y 2, aparece también un párrafo relativo a los 500.000 supuestamente entregados. Y en realidad es 1.200.000. Es 1.200.000. Es 1.200.000. O sea, todo hace ver que esta es una carta escrita con anticipación. A priori. A priori. Pero después salió nuevamente Klimper en un nuevo tuit diciendo, ya lo corrigió, fue un error de tipografía. Sí, pero el tema luego es que la corrección es a lapicero. En la posteriori. En la posteriori y firmado por Yoshiyama, que por ahí ya salió en redes sociales la comparación de las firmas, que me parece que no es la de él, o en todo caso parece que no es el mismo puño gráfico. En cualquier caso, está comprometido nuevamente Klimper en razón de, ya es conocido, bueno, el tema de estar involucrado. Le acaban de abrir instrucción por el tema de los audios supuestamente manipulados. Ahora, no es el mismo caso, pero en realidad él está comprometido. Entonces ya se han enredado en explicaciones, ¿no? Este es un primer tema a lo que se ha agregado la renuncia de Kenji Fujimori al partido. Eso es lo último. Popular. Acaba de haber un tuit de Kenji Fujimori, así con una imagen solitario, como le gusta a él siempre en las redes sociales, diciendo que ahora sí tiene que verse obligado a renunciar a Fuerza Popular. Moralmente. Y ojo, dice que confía en su hermana. Él siempre ha dicho, yo pongo las manos al fuego por Keiko. Pero hay unos pocos que lo malogran. Que sería el entorno más cercano, ya se ha hablado de Vega y Figari, ¿no? Pero él ha sido expulsado de la bancada en el Congreso. Claro, porque mi primera reacción dije, ¿cómo no? Yo no había renunciado, si estaba pidiendo que conformar la bancada de los no agrupados, pero era precisa la corrección. Él es el único. Él fue expulsado de la bancada con otros 2 y el resto del grupo de los Avengers se plegó renunciando. Pues bien, él sin embargo fue dirigente, militante, miembro fundador de Fuerza Popular. Del partido Fuerza Popular, él renuncia. Ahora, uno puede preguntarse, ¿y el resto? Bueno, habría que aclarar, el resto, es decir, quienes los han acompañado, los Avengers, no eran militantes, miembros de Fuerza Popular, inscritos. Y esto ya te dice algo. Y hay que recordar lo siguiente, o quienes no lo saben quizá señalar. De los 73 iniciales congresistas de Fuerza Popular, 60, miren un número tan alto, no eran miembros de Fuerza Popular. Todos eran invitados. Todos eran invitados y no estamos hablando de pocos, estamos hablando de figuras importantes de Fuerza Popular, para empezar el actual presidente del Congreso, que es Luis invitado, Galarreta, claro. Es invitado. Entonces, ¿esto solamente es en Fuerza Popular? No, esto se repite en muchos partidos. Estamos viendo algunas reacciones que ya están escribiendo. Por ejemplo, Luis Consigliere dice, estamos en el Perú, todos felices. Luis Morales también, no va a pasar nada. Mati Sanz, cárcel para todos. Son los 2 escenarios, pero creo que la sensación de
ay, al final no va a pasar nada, van a dilatar y en Perú todos van a ser los locos. Porque ya todos han empezado a decir, bueno, por último, financiamiento en los partidos no es un delito. A ver, dos cosas. Evidentemente ese es un caso singular en la historia, es decir, comprometer a casi todos los líderes de los partidos importantes, eso no se ha visto antes. Casos de corrupción, bueno, desde el inicio de la República, inicio de la República y antes. En casi 200 años, el Perú ha estado plagado en muchos momentos de las páginas de su historia de temas de corrupción. Pero este caso que compromete a todos los políticos concentrados en el tiempo no se ha dado. De todas las tendencias políticas, ideológicas, porque nadie se salva. Nadie se salva. Y entonces, ¿va a tener consecuencias? Claro, un proceso de esta naturaleza llevado a la justicia va a demorar incluso varios años, ¿no? Y entonces el impacto es más político inmediato que en términos de la justicia, que como repito, esto va a tardar. Pero le damos cárcel a todos, preventiva, mientras... Es que hay dos escenarios. Uno, si la justicia es igual para todos, todos deberían ir a la cárcel preventivamente, como lo está Ollanta y Nadine Heredia. Y el otro escenario es, estos últimos deberían salir porque a igual, digamos, circunstancia, también deberían tomarse las mismas medidas. Yo creo sinceramente que en realidad debiera ser esto segundo, ¿no? Yo creo que ahí ha habido, digamos, un extrema medida sobre el caso de Ollanta y Nadine Heredia. Porque tenemos el antecedente de que los presidentes se nos fugan, pues. Sí, pero... digamos, Alejandro Toledo todavía, no sé si algún día lo lograremos traer, que está en proceso de extradición. Eso es cierto. Pero en el caso de Fujimori, es decir, la famosa fuga, era en circunstancias totalmente distintas. No, ese puede ser un caso distinto. Toledo, por eso hacía la referencia. ¿Y qué va a pasar en el caso, todos son aportes a campaña, pero lo que es un poco distinto es en el caso de Susana Villarán, por ejemplo, porque esta es para la no revocatoria. Siendo ella alcaldesa de Lima, además se habla de las obras. Este caso es más complicado en lo que se refiere a un financiamiento, ya no es de un partido político, sino fue literalmente de una campaña para que no te revoquen. Ya, en general tiene que ver con procesos electorales, sea para la elección o sea para la revocatoria. Ahora bien, en el caso primero, y que no terminé de responder tu pregunta, en el ámbito propiamente de la ley de partidos en relación a las campañas, no hay delito, no se configura delito, es decir, la ley no señala, por ejemplo, que aportes de esta naturaleza constituyen delito, ¿no? En segundo lugar, la norma que ha cambiado, y que era la del 2006 y 2011, señalaba que ninguna persona natural o jurídica, vale decir, digamos, una empresa, podía aportar más de 60 OITs al año. Esto quiere decir más o menos 210.000 de la época. Que cuando uno revisa las empresas, por eso es que todas, su máximo aporte es 210, 210, 210. Entonces, ¿por qué ese monto? Porque es el tope. Porque es el tope. Pasado el tope, tú infringías la ley y te multaban. Te multaban si te excedías o omitías algún tipo de información, digamos aporte de Odebrecht. Si se descubría que había un aporte que no se había estipulado, señalado en los informes, entonces la multa era de no menos de 10 veces el aporte omitido o no más de 50 veces, que es una cantidad. Claro. ¿Cuál es el tema? Sin embargo, en lo que va de la existencia de la norma, la OMPE no ha cobrado un solo hasta ahora a todos los partidos que ha multado. Pero al final parece que a nadie le cuadran las cuentas, porque revisábamos, por ejemplo, en el caso del nacionalismo, ya se han detectado con nombre, apellido, quiénes son estos supuestos aportantes fantasma, que le dicen, señor, usted dice que ha dado, no sé, 1.000 soles. No, 1.000 soles, jamás. Y así son muchísimos casos con diferentes montos. Esa es la manera por la que está entrando el fiscal, no por lavado de activos. Ya, lo que pasa es que 210.000 de la época es relativamente por una campaña cada vez más costosa. Y entonces, ¿qué hacían los candidatos de estos partidos? En realidad iban a la búsqueda del dinero. ¿Quién tenía este dinero? Dos tipos de fuentes. Fuentes de empresas tipo Odebrecht, que tienen evidentemente esos recursos, o el dinero mal habido. ¿De dónde entonces financia tus campañas? Pero la ley colocaba prohibiciones y topes. ¿Qué hacía? Las figuras, como han hecho en el caso de Odebrecht, que parece ser, mejor dicho. Odebrecht entrega ese dinero. ¿Y qué hacen? Los partidos se deben de encargar de ver
cómo distribuyen en distintos donantes. ¿Cómo lo blanquean? Hay dos maneras. Decirlo de alguna manera. Hay dos maneras. Utilizar a terceros, ¿no? Testaferros, donde les colocan que ellos aparecen aportando, no sé, pues 20.000, 10.000 X. Y la otra es llamadas actividades proselitistas. Vale decir, cócteles, puede ser festivales, ¿Rifas? etcétera, rifas de distinta naturaleza, de tal manera que la contabilidad cuadre. Porque si es que no aparece Odebrecht o Barata o quien sea aportando, ¿de dónde, cómo justificas luego el gasto que justamente te permite esa donación? Tienes que hacerlo pasar como que estos no es Odebrecht, no es Barata, sino es fulanito y tal. Hablando de fulanitos, al final son millones de millones, dice Claudio, por ejemplo, ¿hasta cuándo políticos? Y el problema es que esto va a seguir pasando, porque las leyes electorales, en las reformas que se han hecho, no han servido para nada. Al contrario, hay menos mecanismos ahora para que la OMP regule. Hay de todo. Por un lado, por ejemplo, ahora se prohíbe, con la modificación del año pasado, que una empresa peruana o extranjera aporte. Eso ya no es posible. O sea, ya ni los 210.000 ni nada. Nada. Suena bien, digamos, para algunos, ¿no? Sin embargo, ¿Odebrecht aparecía? No. No. ¿Algunas empresas peruanas que probablemente han aportado aparecen? No. En el verano de la elección pasada, del 2016, un gerente de una importante entidad bancaria señaló que su institución había apoyado a candidatos de aquella elección. Cuando tú ibas a ver en la OMP los informes no aparecía esa institución, ni el nombre de él, ni muchos de sus funcionarios. Todos operaban de la misma manera que Odebrecht, es decir, utilizaban a terceros. No les conviene o no les convenía o no quieren nunca evidentemente aparecer. ¿Por qué no quieren sentir que tienen preferencia por uno? O sea, como que está mal visto en el Perú aportar a las campañas. Cosa que en otros sitios, tipo Estados Unidos, eso no ocurre. No, es normal. Es más, hay los cócteles para los donantes. Es absolutamente público. Claro. Es más, hay empresas que apoyan a todos. Sí, claro. Es abierto. En principio, claro. Pero claro, la pregunta, sin embargo, es la siguiente. ¿Una empresa apoya a un candidato presidencial por dádivas, por filantropía? No, pues, o sea, yo te apoyo para que luego tú, si ganas, vas a hacer una política que me favorezca, ¿no? Ahora, en Estados Unidos eso es claro, porque tú puedes hacer una política que me favorezca, porque de repente en campaña tú dijiste, yo voy a favorecer este tipo de política y justo esta empresa está en ese rubro, digamos. Pero una cosa distinta es que yo, de manera ilegal, te entrego una obra, ¿no? Y luego tú sobrevaloras la obra. Y luego entregas dinero y corrompes las funciones. ¿Qué es lo que todavía se está viendo? Que eso lo ve el fiscal Hamilton Castro, porque acá estamos enredados además en los fiscales. Se viene un nuevo proceso electoral y justamente Jesús dice, ley para la no reelección a los congresistas y a los presidentes corruptos. O sea, a todos, chao. En estas elecciones que son municipales y regionales, ¿quién gana con las declaraciones de Jorge Barata? Lo que ocurre es que por primera vez se va a estas elecciones sin reelección de gobernadores ni alcaldes. Se van a cambiar absolutamente a todos. Ahora, los partidos y aquellos partidos principales que están comprometidos de una u otra manera con el tema Odebrecht, en general en los últimos tiempos no han ganado este tipo de elecciones. Es más, no han ganado Lima. Sí. Porque tú ves, por ejemplo, Castañeda, Solidaridad Nacional, Susana Villarán, Fuerza Social, y antes de eso, Andrade, también era Somos Perú. Y antes de él, bueno, el APRA, digamos. El Movimiento Obras Belmont. ¿no? Entonces, son partidos medianos y pequeños. Los grandes partidos, y en la última elección se demostró que solo ganaban 1 de cada 4, o sea, el 25%. Ahora, te hablo de todos juntos, ¿eh? Claro, el Perú 25%, imagínate, solo ganaban de esos 22 partidos. El resto, ¿quién ganaba, digamos, los municipios, los gobiernos regionales? Movimientos regionales y luego listas locales. Y ahí había de todo. ¿Había toda una iniciativa en el Congreso para que los movimientos regionales no pudieran participar? Las listas locales a nivel provincial y distrital, a partir del 2022 no van a existir. Solamente los partidos nacionales y los movimientos regionales. O sea, más grandes. Sí, el nacional puede presentar desde el presidente de la República hasta la alcaldía distrital. El movimiento regional a nivel de la región, provincia y distrito. Esos dos son los únicos tipos
de categoría de organizaciones políticas que van a poder funcionar en el Perú. No las listas ahora locales provinciales, ¿no? O distritales. Pero en esta elección donde al final, en esta sensación de que todos han recibido dinero, no importa la ideología, de nuevo entramos a la historia de los políticos tradicionales, los dinosaurios, como los llama Julio Guzmán. ¿Quién se va a ver beneficiado? ¿Qué político puede decir, ya ven, manos limpias? No sé si viste el tuit del movimiento Nuevo Perú de Verónica Mendoza. Decía, ya ven, la única política con las manos limpias, la campaña pasada no recibió nada, es ella. Primero que nadie está hablando de la campaña del 2016. O sea, es la campaña del 2011 donde ella no existía. No, pero que además postuló por el partido de Ollantumala y Nadine Heredia. Y se supone que se sospecha que su letra estaba en las agendas. Entonces mal haría tampoco en levantar las manos. Mejor que las vaya bajando. Pero ¿qué candidato no beneficia las propuestas extremistas? Ya, yo creo que hay dos tipos de candidatos que pueden aprovechar, no digo que necesariamente al ser beneficiados van a crecer, ¿no? Julio Guzmán, la misma creo Verónica Mendoza, todavía puede jugar en, digamos, ese ámbito donde la gente todavía le tiene crédito y no está directamente involucrada, digamos, directamente involucrada, ¿no? Pero también yo te aseguro que hasta el mismo Acuña podría aprovechar, porque lo de las dádivas y lo que le excluyeron delante de esto no es nada, ¿no? 2.000 soles era supuestamente el monto por el cual lo sacaron de la elección. Claro. Y ahí sí, el segundo grupo es el que tú señalas. Populismos de derecha o de izquierda que pueden salir bajo la bandera, que eso se aprobó en muchos países de América Latina, aquella de que se vayan todos. Y todas esas redes sociales, la típica es, no queremos a todos, todos son corruptos, todos los políticos son corruptos, o estos que los tenemos al frente. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso y el siguiente grito? Queremos nuevos. Entonces, Perú se ha instalado la idea de que el nuevo es casi bueno per se. Solo porque es nuevo. Solo porque es nuevo. Su valor es ser nuevo. Y en realidad, en los últimos 15 años, si no es más, estos nuevos son los más involucrados en actos de corrupción o son los congresistas que en muchos casos han sido congresistas de un solo periodo, que no los reeligen por una serie de razones que van de ser un mal congresista pasando por actos de corrupción. Y entonces el Perú, que es el país de menos tasa de reelección de América Latina. Claro, porque hay una sensación de que se reeligen mucho, pero en verdad cuando uno revisa la estadística no es así, se reeligen los menos. Lo que pasa es que normalmente esos que se reeligen son los que salen más en los medios. Así es, porque tienen experiencia. 1 de cada 5 se reelige. Sí, es bajísima la tasa de reelección. En Estados Unidos la tasa de reelección es 93%. No, pero se quedan ahí 30 años, 40 años, hacen carrera en el Congreso. Es que, y tú más o menos correlacionas, obviamente siempre hay situaciones distintas. Tú correlacionas quienes están metidos en cuestiones de corrupción o malversación o lo que fuera, ¿no? Dejemos de lado esto de lo de Odebrecht. Generalmente son congresistas nuevos. Los congresistas que tienen experiencia, hacen carrera, tú puedes estar a favor o en contra de ellos en diferentes ámbitos, pero generalmente no están comprometidos. Haz un listado de los congresistas, digamos, con más experiencia que probablemente salen en medios. Ellos casi no están. En cambio, de repente aparece uno que nadie lo conoce y está metido pues en cosas que lo involucran luego. Hasta de falsificar certificados de estudios, etcétera. De todo tipo. ¿Cómo hacemos ahora han salido las declaraciones de Jorge Barata y automáticamente todos los políticos han salido a decir un tecnicismo absoluto? A mí no me dio la plata. ¿Qué plata reciben los candidatos? O sea, bajo ese parámetro, entonces no recibieron plata de nadie. No, pues claro. O sea, nadie aportó en su campaña. No, para empezar, lo que ha dicho Barata y en general los actos de Odebrecht es puro humo, lo cual no es cierto. Los candidatos presidenciales que todos han dicho que no recibieron, probablemente no han recibido directamente, yo te doy el dinero en efectivo. Claro, o sea, no, toma, allá, gracias, él me lo guardo. 200.000, 1 millón, o sea, te doy una bolsa. Pero eso es obvio que eso nadie les está preguntando, ¿no? Ni acá ni en ninguna parte. Porque el candidato presidencial está haciendo su campaña. Para eso están, digamos, su gente, pero incluso, mira, Lorena, ni siquiera los tesoreros. Ninguno de los que han sido señalados a quienes supuestamente Barata entregó dinero tenía el cargo de tesorero.
El tesorero a veces es una figura formal. El que sabe sumar, restar, las cuentas y firma el planillón. Y el pobre que es responsable ante la OMPE y que tiene que firmar. Pero él en muchos casos no está en el comité de campaña, que es la gente alrededor del candidato y la gente de confianza. Y entonces comienzas a ver la lista. ¿Quiénes son la gente de confianza? Están allí. Es decir, por ejemplo, el caso de Yoshiyama, persona de confianza. Era el secretario en el partido en ese entonces. Y además... Era de la plancha presidencial de ese momento. Y además es una persona que viene desde los 90, bueno, claro, que conocía a Keiko de niñita, ¿no? O el caso de Susana Lapuente, persona del entorno de confianza de Pedro Pablo Kuczynski. Claro, es que ahí hemos escuchado al presidente que dice, no, ahí yo era una alianza, me invitaron, ya, hasta ahí vamos, pues, ok, era una alianza, tú simplemente es el rostro visible, ya. Pero la persona es Susana Lapuente. Claro. Y Susana Lapuente, o sea, más cercana a Kuczynski que Susana Lapuente, pocos. Pocos, exactamente. No, además, en un momento, creo que fue Mercedes Arauz que dice que era una persona que se encargaba de levantar fondos. Cosa que no está mal. No, hay personas destinadas a eso. No, y lo hace muy bien, además porque... Convencen, saben dar... círculos en donde se mueven, sobre todo en el ámbito financiero, económico, empresarial, donde, claro, tú levantas fondos, pues. Está bien. Entonces, ella probablemente estuvo, digamos, metidas en estas relaciones con Odebrecht, eso se tendría que probar. Pero lo que quiero llevar es la idea de cómo estas personas no tenían cargos formales en el partido. Entonces, una cosa es lo que dice el estatuto, el reglamento, el cuadro dirigente, otra cosa es la vida, que no sé qué, y otra cosa es lo que la vida diaria de los partidos, lo que pasa, que se mueve en un nivel también de informalidad. Y entonces, por eso, cuando les dicen los candidatos acusados, digamos, ¿no?, señalados, a ver, demuéstreme, ciertamente no es fácil. Claro. Porque hay cabos sueltos, hay vacíos. Por ejemplo, no es que Barata envíe el dinero, transfiere, digamos, a la cuenta oficial del APRA. Ajá, claro. Porque dice, claro, ha salido Alan García a decir, que lo vemos ahora tuiteando, haciendo videos, muy activo. Se ha vuelto, pero un experto en redes sociales, y dice, mi nombre no lo mencionan. Mencionan a Alba Castro, después dijeron, no, es para la campaña de Mercedes Arauz, no es mi campaña, es para la tuya. Sí. No, al final no deberían ser las cabezas de los partidos los que finalmente, o los candidatos que participan en la elección, los que asumen la responsabilidad. Con la nueva modificatoria de la norma dice que hay corresponsabilidad entre el partido y el candidato. En aquella época la responsabilidad recaía sobre el partido. Y entonces ellos conocen, pues, ¿no? Y conocen en un sentido la norma, y en segundo lugar, y este es muy importante, una cosa es que yo no haya recibido el dinero y otra cosa es que desconozca que una empresa, y en su momento reputada, en su momento, 2006, 2011, hablar de Odebrecht, era una empresa con alta reputación, prestigio, y no creo que ellos hayan desconocido una transferencia de dinero de esa envergadura. ¿Qué quiere decir? Que el tesorero, dirigentes de menor nivel, van a actuar al margen y a espaldas del candidato presidencial, que a su vez es el líder del partido. Eso es bien difícil creer, ¿no? ¿Y realmente tú crees que Odebrecht no tiene cómo probar que dio el dinero? Porque si no, ¿para qué lo dicen? ¿Para qué complicas mencionando un candidato o a una persona que al final no tendría relevancia decirlo? Porque quizá es parte... No, sí, de hecho es parte... Se pregunta, ¿no? ¿Por qué mentiría Jorge Barata? ¿Por qué mentiría Marcelo Odebrecht? Bueno, tampoco es que pueden mentir en general, porque eso está en relación a sus propios procesos en Brasil. Si ellos mienten, les va mal. Les va mal, por eso. No es como acá que uno, ya no importa, uno dice lo que se le ocurra. De alguna manera un poco amarrado. Pero ahí te lleva a una pregunta también. Si es que no hubiera estallado este tema en Brasil, acá en Perú estaríamos discutiendo de otra cosa. Bueno, en Estados Unidos en realidad, porque se metió plata a Estados Unidos, porque Castillo de Arena quedó en nada. Exactamente. Lo de Camargo y Correa quedó pasando piola. Pero entonces esta es la primera vez, esta es la inauguración, esta es una relación atípica entre el dinero y la política en el Perú. Yo no creo. Lo que quiero decir en pocas palabras es que ha habido financiamiento de campañas de empresas que no aparecen en los libros contables, en los informes, y que ha sido de alguna manera lo cotidiano,
Lo que ocurre es que en este caso estamos hablando de un megaproceso, de una empresa que transnacionalizó esta forma de modelo de negocio, ¿no? Que es financio campañas, sales elegido, yo me encargo de las obras, sobrevaloro obras y con eso incluso sobrante vuelvo a financiar campañas y así sucesivamente, que se le han pasado por años, pues. Entonces, este modelo de negocio que, digamos, lo hizo ya a niveles de formalización extrema y además, repito, transnacionalizó. Y sí que sacaban las ganancias con su canchita. Imagínate. Sí, más cara que la canchita. Imagínate. Acá, delante de ellos, claro, estas empresas o grandes empresas peruanas pues eran los infantiles, pero, ¿no? Fernando, ¿tú qué crees que sea más fácil? ¿Limpiar la clase política peruana o que hoy día le ganemos a Boca en el partido? Le vamos a ganar a Boca, en todo caso vamos a empatar. Te pregunto porque eres alicista como claro, yo, por eso supuesto. Quería saber. ¿Qué es más fácil? Es más fácil que Alianza le gane a Boca. Sí, sí. Tenemos que terminar. Gracias por habernos acompañado. Ya lo saben, esto fue Barra Libre aquí con preguntas frecuentes. El efecto barata que todavía recién empieza. Tiene para largo este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya lo saben, compartan en sus redes sociales este video. Soy Lorena Álvarez. Buenas tardes.